Tenemos contacto en este momento con el director general editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González, a quien hemos buscado para comentar con él el tema de este cobro de IVA de 16% a partir de mañana en alimentos que son preparados en las tiendas de conveniencia. Hablo de emparedados, burritos, tortas, hot dogs, pizzas, guisados, hasta los tamales que se venden en las tiendas de conveniencia, en los minisupers y supermercados, ya están grabados con IVA a partir de mañana. Los consumidores que quieran evitar este impuesto tendrán que preparar estas tortas y estas delicias en su casa. Pero de esto vamos a hablar con Luis Miguel, a quien saludo con mucho gusto, pero antes me gustaría molestar a Luis Miguel con su comentario a bote pronto sobre la noticia que acaba de llegar aquí a la mesa de redacción. Grecia entra en moratoria al no pagar $1,800 millones al Fondo Monetario Internacional. El fondo declara a Grecia oficialmente en moratoria. Luis Miguel, te saludamos con mucha información y muchos comentarios esta tarde. Muy buenas tardes. José, buenas tardes. Oye, perdón que desvíe un poco el balón en este momento. No. Te iba a dar el pase para que metieras gol con el tema del incremento en el precio de los emparedados, burritos, tortas, hot dogs, en fin. Pero me gustaría tu comentario inicial sobre el tema de la moratoria declarada hace unos momentos por el Fondo Monetario Internacional, toda vez que Grecia no cumplió con pagar a tiempo los $1,800 millones que le debía al Fondo Monetario. A reserva de abusar de una fórmula, lo que estamos viendo aquí es la crónica de una moratoria anunciada. Sé que la metáfora se usa muchísimo, pero nadie que nos esté escuchando, tú mismo, yo, podemos decir, hombre, qué sorpresa, ¿cómo es que pasó esto? Llevamos semanas viendo venir esto. Es un choque que ocurre en cámara lenta. Lo cierto es que tanto el gobierno de Grecia como su primer ministro dijeron, vamos a hacer esto. Mucha gente, entre ellos sus interlocutores en la Unión Europea, dicen, no se van a atrever, esto no tiene sentido. Lo cierto es, Alexis Tsipras está haciendo lo que prometió en campaña, está haciendo lo que dijo al empezar las negociaciones, y pues de alguna manera la película en ese sentido no tiene suspenso. Ahora mira, esta mañana, bueno, a lo largo del día estaba llegando la información de un llamado de auxilio lanzado por el gobierno de Grecia, pidiéndole extensión del plazo al Fondo Monetario Internacional, y bueno, los síntomas eran evidentes. Europa estaba descartando ampliar este rescate a favor de Grecia. Mira, esta es la nota que teníamos de parte de Euronews antes de que se declarara de manera formal esta moratoria. Así lo estaba viendo Europa hace un par de horas. El Eurogrupo dice no a la propuesta lanzada por Grecia de un nuevo rescate de 2 años y sin el Fondo Monetario Internacional para financiarse y reestructurar su deuda. Horas antes, el primer ministro griego había enviado dicho texto a la Comisión Europea tras mantener durante toda la mañana varias consultas con los líderes europeos en busca de una solución al bloqueo de las conversaciones. Una propuesta que finalmente no era examinada por la Comisión, sino por los ministros de finanzas de la zona euro. No seremos nosotros quienes veamos la propuesta griega, sino el Eurogrupo. Ellos verán si hay algo nuevo, señalaba antes de la reunión el portavoz de la Comisión Europea. Este miércoles los miembros del Eurogrupo volverán a realizar una teleconferencia para analizar las nuevas propuestas que esperan les envíe el gobierno de Alexis Tsipras. Mientras tanto, el impago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional se asume ya como una realidad. Sí, se asume como una realidad y se convierte Grecia, Luis Miguel, en el primer país subdesarrollado que cae en moratoria, el primer país desarrollado, que cae en moratoria con un crédito ante el Fondo Monetario Internacional. El crédito era por 1.600 millones de euros, unos 1.800 millones de dólares. Sí, es este crédito, el impago yo diría es casi simbólico, es el no pago de un cupón de una deuda de 275 mil millones de euros. Si lo quisiera traducir para que nos estén escuchando, es si uno debiera 10 millones de pesos y hay una letra por pagar de 50 mil
pues el problema no son los 50,000, sino qué pasa con el resto. Y ahí es donde entramos en una zona llena de preguntas con muy pocas respuestas. Número uno es cómo Grecia va a capotear una vez que se restauren los servicios bancarios la semana que entra. Hasta ahora vive en el corralito que se dice como recordatorio de lo que pasó en Argentina, y es la gente no puede retirar de su dinero de los bancos simplemente porque si lo retirara los bancos quebrarían. Entonces, para mí una de las grandes preguntas es si con estas condiciones la banca griega está en condiciones de salvarse y no quebrar. Tú me dirás, bueno, ¿y por qué nos va a importar en este contexto qué pasa con los bancos griegos? Hay que recordar que no hay institución más globalizada, más conectada con el tejido nervioso del mundo que la banca. Por más que no tengamos operaciones con bancos como el Banco Alfa, el Banco Nacional de Grecia, etcétera, cualquiera de estos bancos tiene compromisos a su vez con una red de bancos en Europa, y yo diría, la gran pregunta no es tanto por el lado del sector público griego, sino qué va a pasar con el sector privado, en particular con las zonas de la economía griega que están más conectadas. Oye, ¿qué va a pasar, Luis Miguel? ¿Qué va a pasar con los bancos que le prestaron a Grecia para que flotara, y lo hizo durante los últimos 5 años, y ahora, bueno, pues no van a obtener su pago? Esos bancos también, de alguna manera, entran en crisis, ¿o me equivoco? Son muy listos los bancos franceses alemanes. De cuando estalló la primera crisis 2010-2011 en Grecia, lo que hicieron fue vender todos sus créditos a organismos internacionales. Prácticamente de la deuda total de Grecia, solo el 10-12% está con banca privada. El resto ya fue comprada por el Banco Central Europeo, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco de Pagos. En buena medida, la gran diferencia entre la fotografía de 2015 y la de 2011 es que los grandes prestadores privados que se habían metido hasta el cuello en Grecia ya liquidaron posiciones. Buena parte de ese dinero que estaba flotando o en riesgo para ellos ya está en la panza del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo. Hay muchas, como te imaginarás, José, hay muchas cosas que nos recuerdan la crisis de los 80s en América Latina, en México, y en primer lugar, es muy difícil que un país quiebre en la manera que quiebra una empresa o una persona. No quiebra el país, pero pedazos enteros de la sociedad de alguna manera se vuelven de la noche a la mañana pobres, que creo que es lo que va a pasar. Hay más riesgo por los bancos griegos que están dentro operando en el contexto de una economía que, como decía una de las pancartas en la Plaza Sintagma, prefirió el caos que la austeridad. Esos bancos seguramente la van a pasar muy mal y pueden contagiar. Para mí la otra pregunta, José, creo que es pertinente para un público que no necesariamente es economista o eso es, ¿cómo conciliar la democracia como la entendemos con los compromisos económicos internacionales? Ese es para mí uno de los grandes temas que se abre en esta crisis por una razón. En otros países de Europa, estoy pensando España, estoy pensando Italia, están ganando partidos que tienen una agenda muy agresiva de renegociación o incumplimiento de compromisos. Está terrible el tema, terrible para los griegos, tomando en cuenta que se ha convocado para el próximo domingo a un referéndum en el que los griegos habrán de decidir si aprueban o no un acuerdo propuesto por los acreedores de la deuda griega. Estamos hablando principalmente del Fondo Monetario Internacional, el cual les está pidiendo, por supuesto, austeridad, no crear nuevos empleos, ajustarse más el cinturón. Un voto por el no muy probablemente obligaría a Grecia a dejar de usar el euro como divisa, y esto también simbraría a la eurozona. Sí, es muy curioso, en algún sentido, la historia
de la hormiga que pone de rodillas o pone nervioso al elefante. O sea, el tamaño de Grecia es pequeñísimo en el contexto europeo, es 1.3% del PIB europeo, pero puesto en lo que representa simbólicamente es un monumento al fracaso de buena parte de la retórica de la Unión Europea. La solidaridad tiene como muchos asteriscos en este caso, porque es cierto que le han prestado dinero, pero prácticamente todo el dinero que le han prestado es para volver a pagar, no es dinero que se haya podido gastar. Y queda muy claro lo que está pasando. Es una verdadera crisis la que se está dando en este martes negro, cuando Grecia lanzaba gritos de auxilio para pedir un nuevo rescate financiero. Ya está esto descartado. Miles de griegos incluso han salido a la calle, han apoyado a su gobierno. Según las primeras cifras que dice la policía, quizá unos 15,000 hicieron un llamado al gobierno para que garantice la permanencia de Grecia dentro de la zona euro. Hay una crisis, ¿no? Se rebaja la calificación de la deuda griega a los peores niveles. Reaccionan los gobiernos poderosos del mundo. Por ejemplo, Barack Obama incluso llama a la calma en Estados Unidos, a los mercados financieros, señalando a la sociedad en Estados Unidos, señalando que la crisis griega no tiene por qué impactar de mayor manera a Estados Unidos. Aquí en México, el presidente de la República aseguró que es prioridad de su gobierno conducirse con gran responsabilidad a fin de mantener esta condición frente al adverso escenario financiero internacional. Hay preocupación, pues, en todos lados. Sí. Racionalmente no debería convertirse esto en una crisis global, pero precisamente los momentos de incertidumbre, los momentos de crisis, son los momentos donde la irracionalidad agarra el volante del coche, y ese es para mí el tema. Mucho de lo que estamos viendo no tiene tanto sentido si dijéramos, bueno, es que no se van a atrever, van a hacer esto, van a negociar. Ya llegamos a un territorio de lo desconocido donde lo racional tiene permiso. Yo te pregunto, si tú fueras ciudadano griego y votaras el domingo, francamente ninguno de las dos, o sea, son dos opciones muy malas. Es como votar, no sé, por el cáncer o por el SIDA. Sí, es una coyuntura entre lo malo, lo peor, ¿no? Lo peor, sí, o lo malo. No hay bueno, no hay ni siquiera medianamente bueno. Sí, y del otro lado, una cosa que creo que se ha perdido de vista, la gestión de la crisis que ha hecho el Fondo Monetario es increíblemente mala. Vamos a ponerlo en términos muy caricaturescos. Tenemos un paciente muy enfermo que está en rebeldía, pero tenemos un doctor que ya le amputó un brazo, que no sabemos si era el malo, que ya le operó el cerebro y que ahora va por el corazón. Uno dice, bueno, realmente, ¿en qué momento el Fondo Monetario va a rendir cuentas por tantos errores? El plan original del fondo preveía un solo año de crisis para Grecia y un decrecimiento de 5%. Vamos 5 años de crisis, casi 30% de caída del PIB, y una estadística que parece nada más los números, pero 59 negocios han cerrado en promedio durante estos años en Grecia, cada día, 59 negocios. Diario, casi 60 negocios diarios. Sí, en un país de 10 millones pasaditos de habitantes. Luis Miguel González, te agradezco mucho el ayudarnos a entender el contexto en el que se da este anuncio, en donde se informa Grecia entra en moratoria al no pagar $1,800 millones, 1,600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. Se convierte en el primer país desarrollado que cae en moratoria con un crédito con dicho organismo internacional. No ocurría algo semejante sino desde 2001, me parece, cuando Zimbabue dejó de pagar. Sí, y cuando vemos la lista, hay 27 países que han caído en moratoria, y la verdad es que la mayoría son países de muy baja institucionalidad. A mí me llama la atención que digamos, lo dices tú, lo digo yo también, que Grecia, país desarrollado que cae en moratoria, Grecia era un país
al que colocaron en una liga a la que no pertenecía, y es parte de la crisis que estamos viviendo. Luis Miguel, te agradezco mucho el comentario a través de la Dirección General Editorial del diario El Economista. No, es un placer, José, como siempre. Bueno, ya vamos a tener que dejar pendiente, salvo tu mejor opinión, este asunto de que a partir de mañana los alimentos elaborados en las tiendas de conveniencia, por ejemplo, tortas, emparedados, hot dogs, guisados, pizzas, etcétera, porque se da mucho en tiendas como Oxxo y 7-Eleven, pues van a tener que pagar el IVA, el 16% de IVA, es decir, desde mañana van a estar 16% más caros. Sí, de manera muy breve lo que diría es, en el estricto sentido, la ley del IVA preveía que esto ocurriera hace mucho tiempo, se habían tardado, y nomás lo quiero poner casi como con asterisco, como banderilla, la empresa que es propietaria de la mayor cadena de tiendas de conveniencia es también la empresa que fue más perjudicada con el impuesto a las calorías, hace un poquito menos de 2 años. Estás hablando de empresas de enorme importancia, sí, que distribuyen este tipo de alimentos ¿cómo se llaman? ¿Procesados? Sí. O sea, es la mayor empresa refresquera, es la dueña de la mayor cadena de tiendas de conveniencia. Sí. Y van 2 banderillas que le colocan con legislación o con regulación fiscal. Pues te agradezco mucho la información y el comentario, Luis Miguel González, y estaremos en contacto. Como siempre, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Luis Miguel González, director general editorial de diario El Economista.